Lo que más recuerdo es lo ancho que él era, que siempre tenía una ruana encima. Su cara, ya lo último, era muy demacrada. Siempre tenía un sombrero con él, siempre. No salía a ninguna parte sin su sombrero. Otra cosa que recuerdo de él, por relatos de mi papá, de mi abuela, era que él siempre era una persona muy respetuosa, un caballero en extremo. Siempre se quitaba el sombrero cuando alguna mujer pasaba cerca de él y lo hacía hasta con la señora que le ayudaba en ese momento en la casa con mi abuela. Antes de que mi mamá me tuviera, antes de que mi mamá estuviera esperándome, mi mamá y mi papá seguían de novios. Ya eran altas horas de la noche, como 2, 3 de la mañana, y mi papá se fue al cuarto mientras mi mamá seguía trabajando en el computador. Entonces mi mamá pues seguía pues trabajando, seguía pues haciendo su trabajo, y mi mamá escuchó como unas pisadas, porque la casa era de madera, el piso era de pura madera. Escuchó como unas pisadas y se le hizo como raro. Las pisadas venían acompañadas de un bastón y nadie en mi casa usaba bastón en ese momento. Y mi mamá escuchó que las pisadas se detuvieron al frente de la puerta del cuarto en el que ella estaba. Aterrada, llamó a mi papá, sabiendo que no sé, mi papá está en el cuarto de al lado. Y mi papá le dijo, y mi mamá le dijo a mi papá: Jorge, hay alguien acá al frente del cuarto. Fue cuando yo todavía era una bebé. Mi casa tenía 2 pisos y en el piso de abajo estaba la cocina, el piso de arriba era de madera. Mi papá estaba en el cuarto y me dejó sobre su cama y al lado estaba mi cuna. Mi papá me dejó ahí y bajó a la cocina con toda la familia, con todos los que estaban en ese momento en la casa. Cuando ellos estaban en la cocina, escucharon pasos en el piso de arriba, lo cual se les hizo muy raro porque pues todos estaban en la cocina. Pero los pasos se dirigían al cuarto en el que yo estaba. A mi papá se le hizo muy raro, subió las escaleras rápidamente y cuando subió y entró al cuarto, él ya no me encontró sobre su cama, me encontró en la cuna. En mi casa, durante muchos años, hemos tenido un espejo enmarcado en oro. Ese espejo era de mi abuelo, que fue como un pago en un trabajo en el que él estaba cuando llegó la gripe española a la ciudad. El patrón no tenía cómo pagarle y le regaló 2 espejos. Uno de ellos siempre estuvo colgado en la sala. En todas mis fotos familiares antiguas, el espejo siempre está. Una vez mi papá me dijo que yo ya estaba aprendiendo a hablar y me había dejado en la sala. Tenía como 2 años más o menos. Y la casa, como era muy grande, hacía mucho eco. Y él escuchó que yo estaba hablando con alguien y que le decía: papá grande, papá grande, papá grande. Y cuando él se fue a acercar a la sala a ver yo qué estaba haciendo, estaba mirando al espejo, hablándole al espejo, diciéndole papá grande, y haciéndole así, como para que él me alzara. Esa es una memoria que hasta el día de hoy ha quedado muy impregnada en la mente de mi papá. Después de eso se presentaron más encuentros con él, pero el más significativo para mí, que todavía sigue rondando mi mente, es que yo ya tenía cuarto sola. Yo tenía como unos 5 años más o menos y yo estaba durmiendo cuando de la nada yo me despierto,
así de impacto y yo sentía que ya era tarde en la noche cuando escucho unas pisadas en el corredor afuera de mi habitación. Y yo me preguntaba quién podría ser. O sea, nadie está despierto a tan altas horas. Después siento que abren la puerta y yo estaba acurrucada en mi cama. Fue la única vez en mi vida que yo he sudado un frío. Él abre la puerta y la luz de la luna como que reflejaba su silueta. Yo nunca lo vi directamente, fue su silueta y vi que él abrió la puerta. Yo, al ver que no era una figura que yo conocía, mi primer instinto fue acostarme, arroparme en las cobijas, como buscando protección. Después siento que él entra al cuarto, empiezo a escuchar sus pisadas al lado de mi cama, pero la gota que derramó el vaso fue cuando yo sentí su peso sobre mi cama. Yo quedé helada, yo no sabía qué hacer. Después siento su mano sobre las cobijas tocando mi hombro. Yo nunca he sido una persona muy religiosa, pero me puse a rezar mientras sudaba en frío y todavía sentía su peso sobre mi cama. Esa noche me quedé dormida rezando. Me acuerdo que me desperté como unos 10, 15, tal vez 20 minutos después y ya no sentía su peso en la cama. Mi primer instinto fue irme al cuarto de mis papás, pero no tenía mucho miedo. Tardé como 10 minutos en convencerme a mí misma de que tenía que hacerlo. Me levanté y afortunadamente el cuarto de mis papás quedaba al lado. Yo no sé cómo llegué tan rápido, pero fue de las experiencias más duras que yo he tenido en mi vida. Años después, como unos 3 años después, mi hermana ya había nacido y estábamos los tres, mi papá, mi hermana y yo, viendo fotos familiares. Es algo que solemos hacer mucho. Cuando en una de esas mi papá saca un álbum que yo noto que es más antiguo que los demás. Se me hizo muy raro, pero pues la curiosidad me ganó y empezamos a hojear las fotos del álbum. Cuando él va pasando las páginas, logro distinguir la silueta que vi hace años atrás y me quedé helada. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Lo único que se me pasó por la mente fue preguntarle a mi papá, papá, ¿quién es él? Y me dijo, es tu abuelo Liborio, el papá de tu abuelita. Yo quedé helada. ¿Cómo así? Me dijo, sí, él fue el que construyó esta casa. La construyó para tu abuelita y para su hermana. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Yo no sabía qué contestarle. No sabía. Pero esa imagen de él me quedó en la mente. Hoy en día todavía la tengo tan presente, todo. Su ruana, su sombrero, lo ancho de su espalda. Ya después del encuentro tan directo que yo tuve con él, no volvieron a ocurrir más cosas, seguramente porque ya estaba más grande. Y yo tomo ese encuentro con él como su despedida. Después de haber estado en mis primeros años de infancia, él se alejó y no volví a sentir su presencia. Cuando mi abuela fallece, las cosas en la casa cambian. No volvimos a sentir nada fuera de lo normal, considerando que esa era nuestra normalidad. Las cosas cambiaron y la energía en la casa nunca volvió a ser la misma.